Ok, familia, bueno, pues bienvenidos a todos. La verdad que me entusiasma mucho que estemos por acá conectados, ¿verdad? A una capacitación muy interesante que hemos titulado Guía Básica para el Uso del Escáner, ¿verdad? Que es la herramienta que en el equipo dentro de VitalGel estamos utilizando y que mucha gente está beneficiando de ella de una forma impresionante. Y para aprender a utilizarla de la mejor manera, pues, y de una forma responsable, además, pues qué mejor que poder tener una capacitación con un especialista de la salud. Esta capacitación se va a dividir en dos partes. Seguro ahorita el doctor les va a platicar cómo se va a dividir, pero bueno, hoy tenemos la primera parte, mañana la siguiente. Para los que ven la grabación, pues van a poder acceder a las dos grabaciones, ¿ok? Entonces les quiero presentar al doctor Mike. Bueno, ya él se presentará seguramente con su nombre, pero bueno, su nombre artístico es doctor Mike, ¿no? Mike Murphy. Y bueno, aparte del ser humano que es una persona muy auténtica, a mí me encanta sus dones de servicio. No hemos tenido la oportunidad de convivir muchísimo, pero lo poco que hemos convivido, la verdad que es un ser humano extraordinario y de entrada de él nació el ofrecernos esta capacitación así de manera completamente desinteresada, porque pues muchos de los que estamos aquí conectados no somos parte de su red, ¿verdad? Sin embargo, él se ofreció, así que doctor, gracias por eso. Y les platico un poquito acerca de él. Él es médico cirujano y partero, egresado del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, con especialidad en medicina china y acupuntura, también ahí en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene también estudios de biomagnetismo, es además capacitador de equipos de bioresonancia cuántica, además es experto en medicina psicosomática, tiene además estudios en programación neurolingüística y metacoaching, nutrición deportiva y medicina regenerativa, además de que híjole, ahí sí me la complicaste en inglés, Doc, Access, ahí tú diles de qué se trata eso, porque esa palabra conscientiousness está medio rara para que yo la pueda pronunciar. Es que familia, yo me quedo aquí como un espectador, igual que ustedes, listo para tomar muchas notas. Ya tengo por aquí mi pluma, porque tengo para tomar mis notas también. Y los dejo entonces con el doctor Mike. Doc, gracias por tu tiempo y por tu generosidad. No, hombre, de qué, gracias Luis. Gracias por aceptar esta, esta propuesta y principalmente gracias a todos ustedes que me están dando la oportunidad de compartir esta información que considero es lo básico. Obviamente es desde mi punto de vista, es lo básico que requieren saber antes de empezar a solamente a hacer escáneres y que empiece a fluir lo que queremos que fluya. Entonces, lo estoy haciendo de esta forma porque considero que estamos trabajando con una de las áreas más importantes, si no es que la más importante, porque si en el tema de salud no estamos de acuerdo y estamos pensando solamente en generar capital o solamente en hacer nuestro negocio, pero no estamos conscientes de lo que estamos trabajando, entonces vamos a ir como un ciego dando tumbos por todos lados. Puede ser que no tengamos los resultados que esperamos y no va a ser culpa del escáner, ni va a ser tampoco una situación de responsabilidad directa de la empresa o de los productos. Aquí todo vas a ver la conclusión al final del día. ¿Cuál es la conclusión más importante del día de hoy? Entonces, bueno, voy a iniciar con mi presentación. Cualquier cosa, ya lo dijo Luis, por favor, tomen nota de todo. Cuestiones que no queden claras, voy a tratar de compartirlo con un lenguaje simple. Cualquier cosa, por favor, anótenla y vamos a ir teniendo unos periodos de descanso, pero vamos a dejar las preguntas al final, ¿ok? Nada más esos descansos son para dejar que respire su cerebro, se toman su colágeno o el café. El chiste es de que yo necesito que estén todo el tiempo alerta, alerta. Cualquier cosa que no les quede clara, anótenla, pónganse de pie, muevan su cabecita. ¿Por qué? Porque puede ser información que de repente, de entrada les puedo asegurar que mucha de esta información les va a generar ruido en la cabeza, les puede retumbar el cerebro porque vamos a romper ideas o paradigmas y bueno, esto es fundamental. ¿Ok, chicos?
Si hasta aquí estamos de acuerdo, por favor, confírmenme en el chat si sí estamos de acuerdo para dar seguimiento. Vale, dicen que sí, que conste, ¿eh? Pues bueno, vamos a ver. Voy con mi presentación. Tomen nota, por favor. Me dicen en el momento que ya se esté viendo en la pantalla. Y si quieren también a través de su micrófono me confirman si algo, si no se escucha, si se cortara la transmisión, por favor me avisan. De todas maneras voy a conectarme con el celular para cualquier cosa, poder estar al pendiente también. Ok, mientras, a ver, por favor, reglas para el día de hoy. Respeto y atención con cámara encendida, de preferencia todos con cámara encendida para que estén aquí atentos. Ya lo hemos trabajado. Luis siempre nos ha inculcado esto. Por favor, manténganse aquí atentos. Duración más o menos de cada módulo. Van a ser 2 módulos. El día de hoy es el primero y mañana el segundo módulo. Y más o menos nos vamos a estar llevando unos 90 minutos por módulo. Periodos, voy a tratar de manejar unos periodos de 20 a 25 minutos de algunos temas para que descansemos tantito. Así que ahí sí les voy a pedir a algunos de ustedes que me pongan en el chat cada vez que yo les diga iniciamos y que corra el tiempo. Ahí me avisan, ya llevamos 20 minutos, Doc. Sí, porque si no, yo me voy de filo, ¿ok? Y porque no quiero tampoco saturarlos. Son 10 millones, ¿verdad? Ok, Recording in progress. pues vámonos, chicos. Pregunta, ¿quién quiere hacer su negocio con excelencia? Los leo. Ok. ¿Por qué esta pregunta? Porque obviamente lo que vamos a utilizar es una herramienta que está directamente relacionada con nuestro negocio. Entonces, es muy importante que, por favor, se queden con esta información. Vamos a llevar nuestra labor de servicio al máximo nivel de excelencia. ¿Por qué? Pues porque sabemos de que es muy fácil meternos a YouTube, buscar por ahí algún tutorial, conectar el aparato y pues ya, darle, aunque no entiendas nada, porque probablemente tu único objetivo sea recuperar tu inversión. Sin embargo, es muy importante que desde mi punto de vista lo hagas con excelencia, porque estamos trabajando con una de las áreas más importantes y debe haber ética. ¿Ok? Entonces, si es así, aquí no cabe la mediocridad. Si estás de acuerdo, pues entonces mantente presente. Si no estás de acuerdo y te da igual, porque así te ha tratado la vida según tú, ¿no? Porque te podrías decir, no, si a mí me ha tratado la vida de la fregada, como que yo, ¿por qué me voy a esforzar? Entonces, si es así y ya no quieres continuar, adelante, puedes retirarte. Yo voy a dar todo de mí, procurando de que sea información que les sirva, no solo por lo del escáner, que les sirva para la vida y que les sirva para su familia, que lo vivan en carne propia y que entonces lo puedan externar con las personas que van a ir a verlos, ¿ok? Si están de acuerdo conmigo, entonces veo que son 171 hasta ahorita. Espero que terminemos. Este es el momento. Si no están de acuerdo, se pueden retirar. A la 1, a las 2. Perfecto.
Pues nos seguimos entonces. Les muestro cuál es el programa que vamos a ver. Módulo 1. Vamos a revisar rápidamente el cuerpo humano desde una visión divisoria, lo que conocemos como la teoría común en lo que nos han enseñado en el sistema que conocemos y lo que se ha escuchado más, que se ha difundido más, que es la visión integral o integrativa, yo la manejo como una teoría oculta. ¿Por qué? Pues porque no es lo que se maneja día con día en el sistema de salud o a donde tú vayas, asistas normalmente a tu consulta. Entonces vamos a ver dos partes de lo mismo. Vamos a revisar algo sobre el campo cuántico. ¿Por qué se llama así? Vamos a revisar el tema de lo intangible, que era lo tangible, la ley de la correspondencia, y vamos a entrar a una tercera etapa el día de hoy, que es el bienestar integral. Aquí vamos a revisar salud verdadera, nutrición básica, suplementación. Vamos a revisar el tema de la microbiota y el microbioma, teoría de los 5 elementos según la medicina china, enfermedades contra enfermos. Vamos a hablar rápidamente de lo que es la ley de la curación de Hering y vamos a tratar al final suplementos contra medicamentos. Los temas que les estoy mostrando, ¿les generan importancia, interés? ¿Sí o no? Quiero saber, si no, para pues, ubicarme con sobre qué voy a darles este curso. Esta es la primera etapa. La segunda etapa, que es para mañana, vamos a revisar el escáner de bioresonancia cuántica, las partes que lo componen, cómo se va a instalar. Vamos a revisar, obviamente, el cómo lo echamos a andar, cómo lo vamos a ocupar, los resultados que nos da, los reportes, cómo leer esos reportes. Y aquí vamos a tomar en cuenta la interpretación, ¿sí? Ya les explicaré más sobre eso, pero para llegar a eso, por eso necesito que ustedes vean, tengan esta visión amplia de lo que nos va a dar el escáner. ¿Ok? Y vamos a checar rápidamente de lo correcto y lo incorrecto con respecto a cómo hacer el escáner, qué decir, qué no decir y obviamente, pues, qué ofrecerle a nuestros clientes. Y vamos a ver un protocolo de trabajo, qué material necesitamos, o bueno, lo que yo les sugiero que tengan cuando vayan a hacer sus escáneres, cuál es la secuencia a seguir, una hoja de recomendaciones y las citas subsecuentes. ¿Ok? Hasta aquí quiero saber si están de acuerdo conmigo, algo no les quedó claro, háganmelo saber, ¿vamos bien? ¿Creen que esto les va a ser de utilidad, sí o no? Ok, dicen sí, 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 perfecto, vale. Pues entonces entremos en materia. Salucita con Keto Café. Muy bien, chicos. Pues empezamos con el módulo 1. Cuerpo humano, visión divisoria. Esa es la teoría común de la salud, ¿ok? Sabemos que nosotros tenemos un cuerpo y que ese cuerpo está conformado por órganos que forman parte de sistemas. Y así como pueden ver esta imagen, bueno, obviamente tenemos un cuerpo diseñado o configurado como lo conocemos con un cuerpo género masculino y otro género femenino, pero en el fondo estas dos estructuras tienen los mismos órganos y sistemas. En la mayoría de los casos, hay algunas excepciones donde puede ser que no nazcan con algún órgano, es muy raro, ¿no? Pero por ejemplo, a veces nacen con un solo riñón o a veces nacen con un intestino más pequeño o rara vez con alguna situación extra. Bueno, pero desde esta visión o de esta forma de ver el cuerpo, la común, al quererse estudiar al cuerpo, pues prácticamente se tenían que meter adentro del cuerpo y ver qué había, ¿sí? Cuando empezó el ser humano a investigar cómo funciona el cuerpo, pues no le quedó de otra. Entonces comenzó a separar.
y al mismo tiempo que estaba separando, pues para estudiar cada una de las estructuras que se veían. Digo, aquí, como pueden ver en el esquema, no está todos los órganos, solamente es una forma gráfica. Entonces empezaron a hacer un estudio por partes y se separaron las estructuras del cuerpo, porque en aquella época, cuando se empezó a hacer esto, pues en esa búsqueda pensaban, o la conclusión a la que llegaron es que cada una de esas estructuras formaba parte de una función específica y aislada del resto de las estructuras. Siguió esa escuela de medicina que vino a hacer un boom. ¿Por qué? Porque previo a esto no se había abierto el cuerpo, bueno, por lo menos en lo que era Europa y América. En China ya se habían hecho estudios desde hace más de 2000 años, ya se habían hecho estudios del cuerpo, abriendo el cuerpo en vivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente en vivo podían saber cómo funcionaba todo. Pues ya muerto ya nada se mueve, ¿ok? Entonces, pues la manera en la que a nosotros se nos ha enseñado el conocimiento, el funcionamiento del cuerpo, ha sido basado en la escuela europea, en una escuela que después se volvió americana, una escuela donde se hizo todo por separado. Y después se les olvidó que tenía que verse todo conjunto. O sea, sí, estudiarlo por separado, pero se les olvidó pues que tenían que volver a juntar todas las piezas. Y ya todo en su conjunto, comprender cuál era la relación que existía entre los pulmones y los riñones, entre el hígado y el útero, entre el cerebro y el intestino. Eso en esta escuela que les comento, no se veía así, se aprendió a estudiar el cuerpo por partes y de ahí surgieron las especialidades. No sé si les ha tocado, pero en algún momento yo he visto pacientes, tal vez ustedes no han visto pacientes, pero me refiero a escuchar o conocer de alguna persona que va al doctor y resulta que esta persona puede tener varias afecciones o afectaciones en su cuerpo. Y entonces, pues lo mandan con un especialista, ¿no? El especialista de los ojos, luego el especialista del riñón, el especialista del estómago, otro el especialista del intestino, otro el especialista del cistilisco, del fundillo. O sea, hay un montón de especialistas ya para cada rincón de nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Alguno de ustedes se ha enterado de eso? ¿Ha escuchado algún caso o le ha tocado que lo manden así con distintos especialistas? A ver, quiero saber si sí. Y pues resulta que hay algo a lo que le llaman la medicina integral o centros de medicina integral, pero le llaman de medicina integral solamente porque tienen todas las especialidades ahí, pero pocas veces a una sola persona la estudian todos los especialistas para ponerse de acuerdo en cómo atenderlo. Y este es el secreto de la medicina general. Un médico general antes salía de la escuela con una capacidad de ver todo el cuerpo en lo general. Y en lo general no nada más se refiere como en lo superficial, o sea, poquito, no. Antes la medicina era eso, un médico general podía manejar todas las funciones, entender el comportamiento del cuerpo en general. Y ya por algunas situaciones muy particulares se le enviaba al especialista, que no había tantos como ahora. Ahora sabemos que hay un montón de especialistas, pues porque así es la nueva tendencia, es la corriente y además, pues bueno, hay otros intereses, ¿ok? Vale. Entonces, esto es muy importante que lo sepan. Hay una manera de ver el cuerpo desde la visión de todo separado. Y la mayoría de la gente que va a llegar contigo a la consulta o al que le hagas el escáner, la mayoría llega con esa información. Son pocas las personas que traen la información de que van a ir contigo para que les des una información holística o integrativa. Paréntesis, holístico no tiene nada que ver con esotérico, ¿eh? Porque muchas veces, ay, es que eso es algo holístico. Bueno, holístico viene de la palabra holos, que quiere decir todo. Una medicina holística es una medicina que abarca todo.
¿vale? Entonces, mucha gente va a acudir contigo y te va a decir, ay, pues vengo porque tengo un problema en la rodilla, y ahí vamos a ver mañana porque hay que cuidar lo que decimos o cómo ponerlo en las redes sociales, porque no se puede decir resonancia magnética, porque eso es un estudio específico de imagen, como si fuera de rayos X, que eso es otra cosa. Ya hablaremos sobre esto. Sin embargo, llegan, es que yo traigo un problema de los meniscos de la rodilla derecha, ¿no? Y vengo a ver qué me puedes decir. Entonces eso te puede sacar de onda, porque al final dices, chispas, pues en el escáner no viene algo específico de rodilla derecha, ¿sí? Entonces, tú le vas a decir que ese escáner trabaja bajo una visión integral. Pero a ti te tiene que dar muy claro que esta función integral no quiere decir que vas a tener que estudiar todos los órganos por su cuenta y tú tienes que ser experto en medicina y no, 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 no te preocupes por eso. Simplemente quiero que quede claro que la gente va a llegar con esta información, pero tú le vas a poder decir al final, ah, este reporte que te estoy dando es una visión integral de tu cuerpo. Nos está diciendo cuál es la tendencia a enfermar. Nos está avisando con tiempo de la información que se te puede manifestar en alguno de tus órganos, ¿sí? Entonces, para que quede claro de que no le vas a dar información específica de algún órgano, hay algunos datos que ya veremos, pero no se trata de eso. Se trata de que tú al final tengas claro que le vas a dar una visión integral, una visión holística de lo que está pasando con su cuerpo. Y cuando entendemos que si tenemos problemas de intestino, si tenemos problemas, bueno, vamos a partir de ahí, de una vez. Si tenemos problemas del tubo digestivo y del intestino, a partir de ahí, porque ese es el centro del cuerpo, a partir de ahí se puede desencadenar una serie de conflictos en todas las demás estructuras. Y te voy a poner un ejemplo básico. Mira, mucho de lo que yo te voy a decir ha sido, podría atreverme a decir que ha sido como aterrizado, ¿no? Lo he aterrizado gracias a que algún día dije, yo necesito tener la mente abierta y estar muy, muy al pendiente del sentido, de lo que es el sentido común. O sea, basándome en lo que se ve en la naturaleza. Y me explico. Resulta que, a ver, ustedes me van a responder. Imagínate un bebé que se está gestando en el útero. ¿Ok? Ubiquen esa imagen. Vale. Ahora, quiero que me digan cómo se alimenta ese bebé. Los leo. Si alguien quiere abrir su micrófono, si se puede, no sé si está habilitado el micrófono. ¿Cómo se alimenta el bebé dentro del útero? Ahí les habilité el micro ya. Por el ombligo. Por el cordón umbilical. Exacto, cordón umbilical. Muy bien. Ahora, ese cordón umbilical, ¿dónde lo tiene el ser humano? En el ombligo. En el ombligo. Ok, es lo que conocemos En como el ombligo, la ombligo. cicatriz que queda al final, pero ¿qué zona del cuerpo es? Arriba de los intestinos. Ok, los Es el intestinos, ¿dónde centro del están? cuerpo. La zona Es médica. El el abdomen. abdomen. El abdomen, Es un exacto, núcleo el de abdomen. venas. Entonces, el cordón umbilical entra, esa tripita entra por el abdomen. No, el cordón umbilical no está en cualquier lado, o sea, no está en la cabeza, no está en un brazo, está en la zona abdominal. Y ya desde aquí empieza la magia del beneficio que le generamos a las personas con el detox. Porque el cordón umbilical llega al abdomen y en el abdomen están todos los órganos y vísceras que se van a encargar de la transformación de los nutrientes, la asimilación de los nutrientes y la eliminación de lo que no ocupamos. Y no porque el bebé nazca y ya no coma por el ombligo, quiere decir que el tubo digestivo perdió importancia. No. La clave de la salud, de la nutrición, está en el tubo digestivo. Por eso,
Si una mamá está enferma cuando está embarazada, o toma medicamentos o algo pasa con ella y esta información llega por la placenta al cordón y lo absorbe el bebé, lo va a absorber por la zona abdominal, porque eso que le llega por la sangre del cordón umbilical se fusiona, entra a los vasos sanguíneos que rodean a todas las tripas, por así decirlo, a las vísceras. Hay una membrana que cubre al hígado, a los intestinos, todo eso está cubierto por una membrana que tiene un montón de venas y arterias. Entonces, todo el alimento, todo lo que la mamá consume, todo lo que la mamá siente, todo lo que la mamá le ocurre en su sangre, puede pasar por la sangre al bebé. ¿Y por dónde va a conectar? Por el abdomen. Y va a tener una relación directa con el intestino primero, luego el hígado y de ahí todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro esto? Que es muy importante el abdomen y todo lo que hay dentro del abdomen desde antes de nacer. ¿Estamos bien? Si quedó claro, sí, 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 no, estoy tratando de ver si con esto, desde ahorita ya empiezan a darse cuenta de todo el beneficio que se va a generar si siempre estamos impactando en la salud del abdomen. Sí. Perfecto, ok, vamos bien. Ahora, a partir de ahí, entonces, si ya empezamos a ver que el cuerpo va a funcionar dependiendo de lo que ocurre en todo el tubo digestivo, y tubo digestivo tiene que ver, ya cuando nacemos, boca, esófago, que es un tubo que baja y lleva la comida al estómago, y luego el estómago sigue y se los pongo así, imagínense que es un solo tubo, ¿eh? El tubo, por eso se llama tubo digestivo, pero la medicina, como ya saben que luego les gustan las palabras medio rebuscadas, ¿no? Para manejar todo así como muy fifí. Entonces, bueno, el tubo digestivo cambia y vamos a pensarlo como sistema digestivo. Bueno, el sistema digestivo incluye el tubo que va desde la boca, baja por el esófago, se, se convierte en una bolsa que se le conoce como estómago, y esta bolsa sigue como tubo después, otra vez, y esa otra parte del tubo que empieza a torcerse se llama intestino delgado. Y este intestino delgado, después de más o menos 7 metros, se convierte en, bueno, más que se convierte, se empieza a hacer más ancho y después se convierte, bueno, se le llama intestino grueso o colon, ¿ok? Y termina en el ano. Si se dan cuenta, es solamente una tripa que empieza desde la boca, conecta por dentro y sirve para el trayecto de la comida o los alimentos o las bebidas y todo el proceso que ocurre de la digestión, la absorción y lo que no ocupamos se compacta y sale por el ano, ¿ok? Entonces, todo ese tubo tiene otros elementos que lo apoyan. Esos elementos, uno de ellos es el hígado, el otro es el páncreas. Estas dos estructuras, el hígado a la derecha y el páncreas a la izquierda, apoyan el proceso de digestión. Entonces, cuando hablamos de un proceso de depuración, detox, no nada más se trata de limpiar la tripa, el intestino. Se trata de que vamos a hacer una limpieza desde el estómago. Vamos a empezar a desintoxicar el estómago. Imagínate cuántas personas toman medicamentos para la acidez. ¿Cuántas personas durante muchos años estuvieron tomando Melox? Bueno, chin, ya dije una marca. Bueno, hidróxido de aluminio y todas esas sustancias que sirven para evitar la acidez. Esas sustancias se van pegando también. Entonces hay que ir limpiando el estómago. Alguno de ustedes ha comido pancita o mondongo o como le llamen, ¿no? Bueno, por dentro, si la han comido, se han dado cuenta que nosotros vemos que está rugosa y si nos fijáramos con un microscopio vamos a ver que tiene vellosidades como si fuera una alfombra. Esas se van llenando de mugre, se les va pegando sustancias ahí. Entonces, todo el proceso detox empieza desde el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, ¿ok? Pero ¿por qué agregamos otros productos en el sistema detox? ¿Por qué no nada más es el té? Pues porque ya les comenté,
hay que trabajar también con hígado, páncreas, y a este sistema detox, después también hablaremos de eso, se le suman los riñones y hablaremos de otro producto, ¿ok? Bueno, entonces, hasta aquí vamos bien, ¿queda claro esto? Sí, muy claro. Vale. Sí, claro. Ahora nos vamos a el cuerpo humano, pero desde la visión integral, la teoría oculta. ¿Qué es esto? Miren, desde el punto de vista de la medicina que conocemos, lo que nos han enseñado incluso a la mayoría de ustedes también, si estudiaron aquí en México y cursaron por lo menos la primaria, pues nos hablaron de lo que ya les comenté. Nos mencionan que el cuerpo está hecho así con los órganos, las células, etcétera, pero no alcanzan a veces a explicar todo porque, o no alcanzamos a comprender todo porque falta información. Ahora mira, con estas imágenes lo que quiero compartirte es que resulta, a ver, quiero que me digan qué tipo de energía maneja el cuerpo, qué tipo de energía tenemos en el cuerpo. ¿Eléctrica? Sí. Energía eléctrica, muy bien. ¿Cuál otra? Energía biomagnética. Ay, ok. Mencionan glucosa. La glucosa no es, bueno, es una sustancia que le sirve al cuerpo para producir otro tipo de energía. Vamos a llamarla, ¿se acuerdan que en física nos dijeron que existía la energía cinética y la energía potencial? La energía potencial quiere decir lo que está contenido en un lugar. Ahí está. Por ejemplo, una fruta. Allá adentro hay, como dijeron, glucosa o bueno, fructuosa. Ahí dentro de esa fruta hay fructuosa, ¿ok? Eso ahí está contenido, esa es energía potencial. Hasta que yo me como esa fruta y se desbarata y entra en un proceso mi cuerpo de una reacción bioquímica y física, en ese momento la fruta ya se convirtió en otro tipo de energía, ya se llama energía cinética, o sea, energía que se mueve. En la fruta es energía que está contenida y fuera de la fruta ya en mi cuerpo ya se está moviendo, ¿ok? Bueno, les decían energía eléctrica, energía cuántica, ok, energía molecular, ok, mitocondrial, ok, calorífica, exacto. Entonces, quiero que vean esto. Nuestro cuerpo trabaja con distintos tipos de energía. Y cuando se habla de energía en el mundo de la medicina, solamente nos hablan de glucosa y ATP. O sea, es como que todo se concreta a que en la bioquímica algo se llama ATP y eso te ayuda a producir energía. Ok. Pero ¿y si no entiendes de bioquímica? O si no estamos hablando desde el punto de vista de la medicina, resulta que si en medicina dicen, no, es que anda bajo de energía o se oye la palabra energía, luego se asocia con se asocia con, que les decía, como con lo esotérico, ¿no? Que hablar de energía, ay, estamos hablando de brujería y cosas de esas. Pues bueno, vamos aterrizando los puntos. El cuerpo humano trabaja con distintos tipos de energía. El común es la energía eléctrica. ¿Por dónde fluye energía eléctrica en nuestro cuerpo? Díganme, ¿por dónde? Por el cerebro. ¿Cerebro? ¿Dónde más? Sistema nervioso. ¿Ok? Por la Células. sangre. ¿Por dónde? Por la sangre. Sangre. ¿Dónde Médula más? espinal. Sí, la médula, los nervios. Todo el cuerpo, extremidades, manos, pies. Ok, vale. Pero Eso el es, corazón también. Por sí, las sí, sí. células. Célula. Todo el cuerpo tiene conexiones con el sistema nervioso, los cables. Tenemos una fuente principal que maneja el flujo de corriente eléctrica principal, que es cerebro, la médula, y los nervios que salen de ahí. Y hay unas se llaman terminales nerviosas que son muy finas, que llegan hasta la punta de los dedos, ¿ok? Llegan hasta la zona
Digo, se podría ver si todos tuvieran Zoom, pero bueno, en el cuero cabelludo, en cada folículo de donde nace un vello o un cabello, ahí hay terminales nerviosas. Bueno, por todas esas zonas, o sea, las terminales nerviosas o los nervios, no solamente sirven para sentir, o sea, ay, es que anda muy nervioso, se siente nervioso, o para sentir frío, calor, dolor, no. Estas vías de comunicación nos sirven para transportar, como dijeron, energía eléctrica. Ahora bien, en física nos enseñaron, y yo no lo entendí en aquel momento, ¿eh? O sea, lo vine a entender después. En física nos enseñaron que por donde va un cable, imagínense un cable, ahí en su casa deben tener un cable, el cable con el cual conectan el celular. Bueno, ¿por qué creen que el cable trae una cubierta? ¿Para qué sirve esa cubierta? Para aislar. Para contener la energía. Para que la energía eléctrica pues esté contenida por ese cable, pero ¿para qué más? Para que no haga corto. Para conducirla. Ajá. Resulta que han visto en la televisión o han visto tal vez en la calle, en algún lugar donde hay unas transformadores y algunas subestaciones de la compañía de luz y que te dice, cuidado, peligro, ¿no? Alta tensión, no acercarse. Y te ponen los muros de contención a una distancia retirada de donde está el campo que está generando la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque por donde va una corriente eléctrica siempre se genera un campo magnético. Es de lo que hablaban y decían hace rato, tenemos energía electromagnética. Entonces, imagínate que nosotros somos una estructura que tiene corriente eléctrica y corriente magnética. O sea, somos unos imanes con pies, que andamos caminando por todos lados. Tenemos la capacidad de atracción o de repulsión como algún imán. ¿Ok? Aquí quitámonos los juicios de la cabeza simplemente por energía. Y hablar de energía, recuerden eso, no me estoy refiriendo a la cuestión esotérica, me estoy refiriendo a la física y a la química básica que aplica para todo lo que existe. ¿Sí? Entonces, va corriente eléctrica por el cable y alrededor del cable hay un campo magnético. Eso se conoce como un campo electromagnético. Y gracias a que está aislado, el material que se le pone es para evitar que también el campo magnético sea muy amplio o que no fluya. ¿Por qué? Porque imagínate que tuvieras dos cables muy cerca. Yo aquí tengo conectado el cable de mi computadora, el del celular por un lado y el del internet por otro lado, ¿no? Si estuvieran tan cerca por el campo electromagnético, se pueden atraer y generar lo que conocemos como un corto. ¿Sí? Una persona, si está muy cerca de un campo electromagnético grande, puede ser atraída, jalada por el campo y quedar achicharrada. ¿Ok? ¿Por qué nosotros transmitimos esa corriente eléctrica o por qué nos atrae el campo? Porque tenemos un cuerpo que por todos lados tiene corriente electromagnética. La piel tiene un flujo de esta corriente electromagnética. Y no es solamente en el sistema nervioso, cerebro, nervios o corazón. Sabemos que existe el electrocardiograma y el electroencefalograma y también la electromiografía, que son estudios que se hacen para identificar trazos eléctricos, ¿ok? Pero resulta que ahí les da un torito, una pregunta. A ver, ya sabemos que tenemos corriente eléctrica, ¿vale? Ahora díganme dónde o cómo se genera esa corriente eléctrica. Por la fricción de las venas, de la circulación de las venas. Esa es una. Con ¿Dónde el nos movimiento. conectamos? ¿Dónde nos ponemos el cable? Es por la vibración de nuestras células, o sea que ahí hay átomos y todo eso. ¿También? A través de electrolitos. ¿También? A través del oxígeno. ¿Ok? Pues todo lo que han dicho. El movimiento, para que exista movimiento, tiene que haber intercambio de cargas. ¿Sí? Un músculo, para que se apriete, se contrae, ese músculo necesita minerales, principalmente calcio. El calcio hace que se apriete el músculo.
Y el magnesio ayuda a que se relaje. Estos minerales, también conocidos como algo que ya comentaron, electrolitos, esos elementos son clave para la corriente eléctrica. ¿Cuál es el ejercicio que algunos hicimos o el experimento que hicimos en la escuela? Un balde de agua y de un lado conectamos el cable a la luz, bueno, a la corriente eléctrica. Y viene el cable y lo cortamos y metemos las dos patitas del cable de la extensión al agua. ¿Ok? Ahora, del otro lado del recipiente sacamos la otra parte del cable, también metemos también las otras dos patitas al agua y este extremo del cable llega a un socket con un foco. ¿Sí? El experimento en qué consiste? En ver cómo el agua puede servir para transmitir la corriente eléctrica y prender el foco. ¿Sí? ¿Quién hizo ese ejercicio? ¿Quién lo vio? Ok, ahora díganme, imaginemos que tenemos el recipiente con agua, tenemos el foco de un lado y el cable. Si yo conecto el cable, la extensión, la conecto a la luz, ¿prende el foco? ¿Sí o no? Acuérdense, el cable está cortado a la mitad y un extremo está en el agua, el otro extremo también en el agua. Así de Sí, yo entrada. creo que sí, porque el agua es conducto de energía. Ok, exacto. Han visto que en la televisión luego sale, ¿no? Que si a alguien se le cae la plancha de cabello en la tina o cosas de esas, ¿no? Que se electrocutan. Ok, el secreto no es tanto el agua es un medio de transportación. El secreto está en los minerales. A ese experimento, al conectar el cable no prende el foco y tenemos que agregarle sal. Cuando le ponemos sal al agua, se disuelve la sal. Obviamente no lo vayan a hacer en casa y no le quieran meter el dedo para disolverlo, ¿eh? O sea, no, así no, porque se van a electrocutar ahí, van a sentir una descarga, no. Está ahí el recipiente, nada más echan la sal solita y en cuanto la sal se empieza a mezclar en el agua, empieza a verse cómo se enciende el foco. Esto es clave para que siempre que le recomienden a una persona hidratarse bien, si en el escáner aparece que tiene mala hidratación, pues le van a decir, necesitas tomar una bebida que te ayude a hidratarte. Y la mayoría dice, sí, yo tomo mucha agua. ¿Qué tipo de agua tomas? Si es agua de garrafón, si es agua simple, común, pues ¿qué crees? Que casi todas están carentes de minerales y algunos pueden ser ya minerales sin carga eléctrica, porque también eso es importante que lo sepas. O sea, algunos de estos átomos o elementos tal vez ya no tienen carga y ya no sirven para nada. Entonces, es importante que a el agua le agregues algo que te proporcione minerales y entonces sí te puedas hidratar, ¿correcto? Les encargo su micrófono. Ahorita vamos a apagarlo, por favor. Ok, entonces vamos a seguir hidratándonos. Colágeno. Exacto, ya no cuenta con iones. Muy bien. Entonces, eso es solamente una parte, ¿ok? Ahora, la energía, pregunta clave, la energía, ¿la pueden ver? ¿La energía la ven? ¿Sí o no? Pónganme en el chat. ¿Sí o no? ¿La ven? La energía no la vemos. Vemos el efecto, vemos el resultado, pero no vemos la energía. Ese es un gran parte del problema entre la medicina que conocemos y la medicina bioenergética. Que en la medicina que conocemos, yo tampoco estoy casi seguro que ningún médico ha podido ver una molécula de ATP. O sea, verla. Necesita generarse alguna reacción bioquímica y por coloración o por alguna situación concluimos que ahí se liberó ATP. Pero que puedas ver con tus ojos el ATP,
O sea, la adenosintrifosfato, no, es más, ni una molécula de glucosa la podemos ver. Entonces, la energía no se ve, pero se notan los resultados. Entonces, nosotros tenemos un campo electromagnético que se puede medir el campo magnético del cuerpo a cierta distancia, ¿sí? Pero también dentro de estas múltiples teorías que hay de la medicina no convencional, o sea, entre la medicina china, la medicina ayurvédica, la medicina cuántica, el cuerpo maneja varios tipos de energía, por eso los canales de acupuntura o los meridianos de acupuntura se usan y funcionan. Por eso cuando se lleva a una terapia específica de lo que se conoce como chakras, pero ojo, aquí sí pongo entre comillas, no se trata de que te alineen los chakras, ¿eh? O sea, no, los chakras no se desalinean. Se trata de ajustar tus flujos de energía y que no haya estancamientos. Siempre, siempre tienes que ubicar esto. El cuerpo todo el tiempo debe tener un flujo constante de energía y de líquidos. No debe estancarse en nada, porque lo que se estanca se pudre. En pocas palabras, ¿ok? No estancamientos. Entonces, hay que ayudar a que fluya la función del sistema glandular, por ejemplo. Las glándulas son esas estructuras donde se relacionan con lo que conocemos como los 7 chakras. Son las glándulas más importantes del cuerpo. Pero si una de esas glándulas no está funcionando bien, como la tiroides, es como decir que el campo energético, el campo electromagnético del cuarto chakra, perdón, del quinto chakra, está disminuido. Igual, problemas en el timo, problemas en toda la zona del tórax, se afecta el campo energético o el campo electromagnético del cuarto chakra. Y así, ¿ok? Pero no es que tú vas a ir buscando a ver si se le ven los chakras, ¿no? No, y tampoco en el escáner tampoco te va a arrojar esa información, ¿ok? Pero es para que tengas una idea de que todo tiene una explicación. Y ya hablando del plano cuántico, el plano cuántico es entrar en ese mundo de información que maneja nuestro cuerpo. Información que no vemos, pero vemos los efectos. Entonces, tu cuerpo, ¿alguna vez te has preguntado cómo se puede guardar información en una memoria USB? Algunos de ustedes han de ser contemporáneos míos o un poquito más antiguos o más recientes, pero al final nos ha tocado ver la evolución de la música, por ejemplo. Antes era un disco, LP, cartuchos, cassettes, el disco compacto y después los dispositivos, ¿no? de música ya digital y bueno, la memoria USB, etcétera. Entonces, pero te has preguntado cómo se puede guardar en una micro SD del celular tanta información, fotografías, música, documentos. ¿Te lo has preguntado? Y si tú sacas este microchip, ¿a poco si te lo pones en la oreja vas a escuchar música? Pues no. ¿A poco si rompes la memoria USB salen volando las fotos? ¿No? O sea, eso ni siquiera necesitas saber cómo funciona, cómo se le graba información, pero todos los días lo estamos ocupando y no necesitas saber cómo. Sin embargo, ahí hay algo intangible. O sea, tú puedes tocar la memoria USB, la puedes sentir, pero lo que hay adentro no se ve ni se siente. Y así funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una estructura que acumula información y no la vamos a ver. Lo único que vamos a ver es el resultado final. Y de eso se trata con el escáner, que vas a obtener información que todavía no se expresa en la materia. ¿Ok? Porque en el escáner también viene un apartado de canales o meridianos de acupuntura, pues porque también se registra esa información. Por eso te lo estoy mencionando. ¿Vale? Ahora, dentro de esto del campo cuántico, clave, lo intangible crea lo tangible. ¿Sí? O sea, es tan simple como que imagínate
que tu cuerpo está hecho de lo que nos han dicho, ¿no? Moléculas, las moléculas de átomos y los átomos de energía, en pocas palabras. Pero gracias a la información, al código, a los datos, es que se estructura la materia. Sin esa información, no es posible lo demás. Entonces, en el momento en que nosotros comprendemos que lo que no vemos le puede dar sentido a lo que sí vemos, esto es lo que nos explica por qué el escáner funciona de esa forma. Ahora también de una vez que quede claro esto, en el plano cuántico, en ese plano intangible, no existe nada estático. Todo está en movimiento constante. No aplica igual que una tomografía, unos rayos X o un estudio de una química sanguínea, no es lo mismo. Porque en el momento en que nosotros sacamos sangre del cuerpo, en ese momento esa sangre empieza a perder vida. Y ya es una sustancia que está estancada en un tubo. Entonces eso se hace una valoración, pero mucho de la valoración que se hace en esa muestra de sangre es, o sea, yo hago la muestra, tomo la muestra y después de 5 o 10 minutos la proceso. Ya pasaron minutos donde ya empezó un proceso de cambio, ya no hay movimiento, ya no hay energía electromagnética. Lo único que vamos a ver ahí es como la expresión final de la energía. Y nos sirve de una huella, nos sirve para identificar cómo está en ese momento el cuerpo. Sin embargo, es un resultado estático. Pero con el aparato que usamos, con el escáner, se detecta información en milisegundos y es como una foto en ese instante. Pero eso no quiere decir que si vuelves a hacer el escáner te va a salir exactamente igual. Puede haber variaciones en cuestión de minutos. Puede haber algunos datos generales que se expresan igual, pero puede haber alguna variación. Hay gente que he visto, que la gente luego sé, pero ¿por qué me dio un resultado diferente si nada más pasaron 5 minutos? Pues porque el cuerpo todo el tiempo está en movimiento constante. No puede haber estancamiento, ¿sí? Y al final, toda esa información que está fluyendo de manera constante es lo que nos va a llevar a la manifestación. Claro, si yo estoy viviendo con un patrón de conducta mental, de pesimismo, tengo emociones de, no sé, mucha tristeza y aparte como muchos carbohidratos, se juntan los factores y me van a dar una manifestación en el cuerpo físico, tal vez con un problema de insulina. Pero se están juntando varios factores. No le podemos atribuir todo solamente a uno de los elementos. ¿Ok? Ahora bien, las moléculas son esas estructuras que forman los tejidos. El músculo, el cerebro, el hueso, el hígado, cualquier estructura de tu cuerpo está hecha de partículas más chiquitas que se llaman moléculas. Esas moléculas, como su palabra, viene de el griego moles, que significa masa, y culum, que significa instrumento. O sea, esa estructura es un instrumento, el más pequeño que contiene masa, o sea, que tiene la capacidad de pesarse, o que puede medirse, o que puede verse, ¿ok? Eso es lo que llamamos masa. No nada más me refiero a la masa para hacer tortillas o pan, ¿ok? Masa es eso, ese acúmulo de átomos que ya se pueden identificar, que ya tienen un peso específico, que ya se puede manipular con más facilidad, ¿ok? Pero esas moléculas están hechas de otros elementos que se llaman átomos. Y átomos, la palabra significa A es igual a sin tomé de división. O sea, es la partícula más pequeña que en aquella época que se describió la palabra átomo, se decía que era la partícula más pequeña que no podía dividirse. Pero pasaron los años y siguió la investigación y se dieron cuenta, pues, de que el átomo sí se podía dividir. Y entonces se encuentran estructuras más pequeñas dentro del átomo. El núcleo, el protón,
el electrón, y de ahí los quarks, y después los fermiones, los bosones. Y si te das cuenta, algo que antes se decía que ya no existían más cosas, hoy se sabe que hay más y hay más. Y al final todo esto, ¿qué es? Distintos tipos de manifestación de la energía. ¿Sí? Se acumulan distintas partículas, se acomodan y forman un átomo, y el átomo forma con otros átomos una molécula, y varias moléculas forman un tejido, y después varios tejidos un órgano, y así. ¿Ok? Un ejemplo básico, imagínate un muro, una pared, está hecha de ladrillos, y cada ladrillo está hecha de partículas que ni siquiera vemos. ¿Vale? Ahora bien, dentro de este mismo campo cuántico, lo que ya te decía, la materia, nuestro cuerpo, pues es lo que vemos, pero al final eso que estamos viendo, esa materia, es el resultado de la información. Tú no ves cómo bajan los datos por el Wi-Fi a tu celular. Antes, algunos de nosotros venimos de la época donde hacíamos llamadas por teléfono con cable. Por si hay aquí generaciones nuevas, sí, sí, los teléfonos antes tenían cable para podernos comunicar, ¿no? Un cable físico. Ahora no. Y este tipo de energía lleva información. Y esa información genera una respuesta en las moléculas. Y presten atención a esto. La materia se va a acomodar dependiendo de la necesidad, dependiendo del efecto de la información. O sea, los datos que tenemos, la información vibra de una manera, y esa vibración va a hacer que las moléculas se acomoden para que embonen. O sea, la materia responde a la información. Cuando creamos un aparato, cuando se crea un celular o una taza o lo que sea, esa estructura material está diseñada para que cumpla un objetivo. Y lo importante es el objetivo, es la información. Porque pues, si yo hago una taza y quiero con esta comunicarme y escuchar, pues obviamente no. Necesita adaptarse la materia al tipo de energía que se está moviendo. Yo quiero escuchar energía de la voz de una persona que está del otro lado del mundo. Necesito crear la tecnología que me permita tomar esa información. Entonces, la materia se adapta y se moldea a las necesidades de la energía. ¿Queda claro? Te das cuenta de que tu cuerpo físico puede ser solamente la expresión de la energía y de los datos que vienes acumulando de muchos años. ¿Y a qué me refiero con esto de información? Tus hábitos, las experiencias que has tenido, lo que has comido, porque recordemos que un alimento pues trae también información. O sea, un plátano es plátano por el tipo de información que trae, y así se acomodan sus moléculas para la forma de plátano. Pero en el fondo también trae azúcares, como una manzana o como una papaya. Pero cada uno va a cumplir un objetivo distinto. Quiero que veas que al final cada estructura cumple un objetivo distinto, ¿ok? Pues bien, reflexión número 1. Si la información es energía y la energía acomoda o impacta en la materia, entonces la clave de la salud está en lo intangible, en la esencia. Te dejo esto para reflexionar, y es momento de que te levantes. Vamos a hacer un movimiento de respiración ahorita para que fluya la energía. Hidrátate si quieres ir al baño. Si ya te espantaste, pues bueno, fluye, deja que fluya la información, ¿ok? Entonces vamos a dar 2 minutos para que hagan lo que quieran hacer ya. Corre tiempo. Ok, muy bien, chicos. Entonces, ahora bien, pasemos a la siguiente rápidamente. Ley de la correspondencia. Como es arriba es abajo, y como es adentro es afuera. Es muy simple. En la teoría, por ejemplo, de la medicina oriental, de la medicina china, se habla de una parte integral, pero siempre viendo lo que ocurre hacia afuera, en el sentido de que
lo que pasa afuera de uno no es para que le echemos la culpa a lo de afuera. La visión holística tiene que ser también una visión responsable. O sea, comprendo cómo funcionan las cosas afuera, pero para entender cómo funciona por dentro. O sea, si afuera el clima, exceso de humedad puede, el exceso de humedad puede ahogar un terreno. Entonces, ¿qué pasa en mi cuerpo? En mi cuerpo también el exceso de humedad me puede afectar. Oye, pero ¿y si afuera el clima cambió a un clima demasiado seco y yo no he entendido cómo funciona el clima, no he visto cómo impacta el clima en mi salud, porque creo que lo que está pasando afuera no tiene nada que ver conmigo, o sea, que el clima no tiene nada que ver? No, error. De hecho, sí es importante. ¿Han escuchado a las personas que dicen, ay, creo que va a llover porque ya me duele la rodilla? Bueno, es porque el cambio del medio ambiente impacta, porque es energía y el cuerpo proviene, sus átomos en el cuerpo provienen de lo que está afuera, de la Tierra misma. Entonces, todos los cambios electromagnéticos de clima, que no los vamos a entender, ni siquiera sabemos cómo fluyen las corrientes allá afuera, pero sí podemos darnos cuenta de cómo nuestro cuerpo cambia cuando cambia el clima. Es clásico de tápate porque te va a hacer daño si estás en el sol y después te metes a un área con aire acondicionado y, o sea, porque sabemos que el cuerpo puede sufrir impactos del medio ambiente, pero si lo sabemos, nosotros podemos entrenarnos para cuando ocurran estas situaciones. O sea, yo ya sé que si el clima frío me puede afectar, entonces lo que necesito es entrenar mi cuerpo, condicionarlo para cuando llegue la época de invierno yo ya estoy preparado. O cuando va a entrar, fíjense, del invierno pasa la primavera, ¿no? De mucho frío pasa a una época de empieza a hacer calor. Y es aquí donde entra esta otra parte de que se necesita llegar a un punto máximo, como en el ejemplo del yin yang, se lleva al punto máximo una fuerza y después de ese punto máximo viene la parte contraria. Entonces, después del invierno, llega el punto máximo de invierno. Es como, ¿cuál es el punto más oscuro de la noche? Antes de que amanezca. O sea, exactamente antes de que amanezca. ¿Ok? Entonces, cuando yo entiendo, no es por hacerle publicidad a la película de Avatar, pero si entendemos que nuestro cuerpo físico forma parte del planeta y entendemos cómo funcionan los fenómenos del planeta y cómo los animales se adaptan a todo esto, podemos comprender cómo funciona dentro de nuestro cuerpo. ¿Ok? Y ya entrando a un plano más, vamos a llamarlo más espiritual, pero ojo, espiritual no desde el punto de vista religioso, sino espiritual en el sentido de que nuestro cuerpo físico, la materia, lo que tocamos, es el vehículo. Imagínate que ese es tu carro. Y ese cuerpo necesita energía eléctrica. Si no tiene energía eléctrica, no va a caminar. Esa energía es el espíritu que enciende al cuerpo físico. Entonces, desde este plano físico, ese sería el espíritu, lo que enciende la materia. La materia funciona gracias a esa energía espiritual o ese espíritu que está trabajando en conjunto con ese cuerpo. Pero esta parte física te contiene. O sea, tú estás dentro de esta estructura. El cuerpo es tu vehículo y tú lo ocupas para transportarte y hacer todo lo que quieras hacer en esta vida. Entonces, si tú estás en conexión con la fuente, con tu fuente, la que sea, tu creación, el cómo es arriba es abajo implica que en la medida que estás en conexión con la fuente, recibes información y lo puedes expresar en tu cuerpo físico. Claro, tal vez te estoy hablando de algo que necesita muchísima práctica, como los monjes del Tíbet, ¿no? Que pueden, entre meditar y estar en esa fase, logran
generar un efecto en el cuerpo físico, de lo que se habla actualmente en la epigenética o de lo que se habla a través de ciertas corrientes donde tú puedes sanar tu cuerpo. Pero para eso implica que conocer más, estudiar, profundizar, pero eso existe. O sea, te lo menciono porque es posible que de repente una persona pueden decirle que tiene muchos problemas de salud y sale adelante con médico, sin médico y a pesar del médico. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona conectó de otra manera con su fuente, y su fuente puede ser su máximo nivel de conciencia, lo cual le va a permitir entender que lo que está viviendo el día de hoy es el resultado de lo que vivió. Y entendiendo que yo soy soy el resultado de eso que he vivido, consciente o subconscientemente, puedo hacer modificaciones desde hoy para lo que viene. O sea, yo voy a sembrar una nueva semilla hoy. No me va a dar el resultado tal vez que quiero hoy mismo, pero ya voy a estar trabajando en que me dé un fruto más adelante. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cómo sé que estoy viviendo con una salud verdadera? Nada más como mención, son distintas áreas de la vida. Entonces, cuando la persona llegue contigo al escáner, pues en el escáner va a botar mucha información, pero le vas a decir, es que todo lo que me está diciendo el sistema me habla de tu estilo de vida. Entonces, tal vez, pues, tu parte espiritual, intelectual, corporal, todas las áreas de tu vida, si no están en una armonía, eso te puede llevar a vivir estresado, incómodo, con frustración. Y esa frustración todo el tiempo mantenerte estresado. Y entonces cuando entendemos de que la persona, así como tú, porque parte de ti, tú eres el que le va a dar la información, tú vives con una independencia del ser, o sea, tú eres lo que realmente quieres ser, tú haces lo que realmente quieres hacer y tú tienes lo que realmente quieres tener. Porque si a ti te está costando trabajo manifestar esto, es importante que lo trabajes, porque recuerda que tú vas a estar en excelencia, le vas a dar información, digo, yo sé, lo más fácil es enciende el escáner, que ponga la mano, darle el reporte y que se vaya a su casa y que te compre todo lo que sale ahí, pero pues eso no es desde mi punto de vista, eso no es ético. Sí, porque entiendo, hay a quienes les encanta nada más eso. Y tal vez esa persona no regresa contigo, te comprará los 20 productos de un jalón una vez, pero si no le das información más amplia, si no le explicas, pues tal vez ya no regrese. Y bueno, el bienestar integral dentro de todo esto, hablando de la nutrición básica y la suplementación, fíjate, esto es muy, muy importante. Estamos prácticamente como esta imagen, estamos a un espárrago de que la vida cambie. Los espárragos son muy ricos en triptófano, son muy ricos en zinc y en otros elementos, pero todo pende de una situación muy delgada. Y parece tan evidente, o sea, ya sabemos qué es lo que no debemos comer. Y si no lo sabes, te lo digo muy fácil, es fácil. Los alimentos, bueno, todos los productos procesados o multiprocesados, ¿cuáles son esos? Pues todos los que ha inventado el hombre, todo lo que viene industrializado y que además trae exceso de azúcares, exceso de grasas trans, conservadores, saborizantes. Todo eso, no lo comas y ya, se acaba el problema. O ve aumentando el consumo de los otros elementos que te van a dar lo que no te da los alimentos procesados. Bueno, otra vez me equivoqué, no son alimentos, los productos procesados, disfrazados de alimentos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué te pongo esta imagen de azúcares, lípidos y proteínas? Mira, es muy fácil. ¿Por qué el cuerpo ocupa azúcar o proteínas o grasas para producir energía? Fíjate bien, yo sé que esto lo vimos en química, pero es más, ni le entendí.
Pero cuando lo vi de esta forma, dije, a ver, ¿de qué está hecha toda la materia? Recordemos, ya les dije, moléculas, moléculas de átomos, pero ¿cuáles son los átomos más importantes de la materia orgánica, o sea, de lo que está vivo? Son estos átomos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Pero lo básico aquí en los azúcares, olvídate de cómo se ve ahí esa estructura así con un montón de palitos y quiero que veas las letras que hay ahí, las letras. En las tres hay letra C, la C de carbono, hay H de hidrógeno y hay O de oxígeno. La única que es diferente es la de la proteína que tiene una N de nitrógeno. Pero la base es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tu cuerpo necesite transformar algo en energía, puede agarrar azúcares o puede agarrar grasas o lípidos o proteína. Esto explica, cuando quitamos los azúcares de la dieta, que tu cuerpo, el hígado, bueno, primero el cerebro va a decir, hey, ¿dónde está el azúcar? Necesito azúcar, siento que me muero. Tu cerebro te va a poner en una condición de ansiedad y desesperación porque no le das azúcares, pero en el sistema automático va a decir, no, no me voy a morir, ¿no? No me voy a morir. ¿Qué voy a ocupar? Entonces tu cuerpo va a utilizar la grasa acumulada o la proteína porque está hecha de lo mismo y la va a utilizar para convertirla en glucosa. ¿Por qué sucede? Porque están hechos de lo mismo. Y esto también retomo. Oye, si están hechos de lo mismo, es más, el cerebro tiene los mismos átomos que están en la mano, los mismos átomos del hígado, los mismos átomos de un corazón, los mismos átomos de cualquier estructura de tu cuerpo, los mismos átomos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Ahí están. Pero ¿por qué funciona? Más bien, ¿por qué es tan diferente? ¿Por qué la forma es distinta? Por lo que ya les dije, por la función, ¿ok? Como son funciones distintas, los átomos se acomodan de manera diferente para darnos un resultado diferente, ¿sí? Con esto retomo lo que les mencioné hace rato. La energía y la información determina la estructura. El cuerpo, el órgano, las células cambian dependiendo de la energía y la información. Porque en la base es lo mismo. ¿Sí queda claro? La base es la misma, los mismos átomos, pero ¿por qué uno se ve de una manera? ¿Por qué el cerebro se ve así? ¿Por qué el estómago se ve así? Pues porque cumplen funciones distintas. ¿Queda claro esto? Pónganme en el chat si quedó claro, por favor, con un 5. Ok. Ahora bien, hablemos de este otro micromundo, microuniverso, la microbiota. Esto es muy importante, chicos. Bueno, todo, pero esto es clave. ¿Se acuerdan que les mencioné que todo empieza en el abdomen? Y más que el abdomen, en el tubo digestivo. Bueno, durante muchos años se ha creído que los microbios son los responsables de la catástrofe de la humanidad, ¿no? Se le ha echado la culpa siempre a los microbios. Y se les ha visto a los microbios como si fueran bichos que hay que matar con insecticidas, que también se les conoce como antibióticos o desparasitantes. Bueno, pues gracias a que la ciencia ha avanzado y han descubierto que lo que decían los chinos hace más de 3000 años tenían razón, o lo que decía la medicina homeopática en 1700, 1800, tenían razón. ¿A qué me refiero? Resulta que el cuerpo, nuestro cuerpo, es un ecosistema, o sea, como un micromundo. Y ese micromundo, todo debe funcionar en armonía. Y en nuestro cuerpo tenemos un montón de bichos, microbios. Pero no porque digamos bicho, que sería lo despectivo, vamos a llamar microbios. Estos microbios, estos seres vivos microscópicos, como del tamaño de tus células, ¿de qué crees que están hechos? A ver, ¿quién me responde? ¿De qué están hechos los microbios?
¿de qué están conformados los microbios? De la misma base de lo que nos estaba diciendo, Doc, Exacto, hidrógeno y todo. así es. Son seres vivos, Y igual que miren, un otra función. perro, que un caballo, que un plátano. Un microbio también está hecho de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y esto, ¿por qué es importante? Porque cuando están en nuestro cuerpo, debe establecerse una función de una relación. Imagínate que es como un edificio de muchos departamentos y ahí pues está el dueño, pero pues está rentando, ¿no? Entonces, cuando uno de los que habita empieza a hacer una fiesta y no avisa a los demás, pues se arma el despapalle, ¿no? Se arma un borlote ahí y esa bronca entre los habitantes del mismo cuerpo, del mismo edificio, es lo que se conoce como una infección. Pero en el fondo es que esto ocurre porque el medio ambiente favorece a que ocurra. O sea, se ha visto que el cuerpo tiene son más del 70% de lo que forma tu cuerpo son microbios, pero no necesariamente son malos. O sea, los microbios están conviviendo con tus células porque participan en digerir los alimentos. Están en el tubo digestivo ayudando en el proceso de digestión o de eliminación de microbios tóxicos. Entonces, cuando usamos muchos antibióticos, dañamos a estos microbios sanos, por así decirlo. Antes se conocía como flora intestinal. Hoy la microbiota o el microbioma es todos los microbios que están en nuestro cuerpo, por fuera y por dentro. Y deben estar en armonía, trabajando todos en armonía por un mismo objetivo, que es estar sanos. Entonces, ¿cómo podemos mantener ese microambiente en equilibrio? Pues con lo que le demos de comer al cuerpo. Entonces, si todo el tiempo le estamos dando a nuestro cuerpo alimentos procesados, la microbiota se tiene que adaptar a eso que le estamos dando. Y a veces estos microbios cambian, mutan, se transforman imagínate que son dinosaurios, ¿no? Y son dinosaurios agresivos tipo Godzilla y cambiaron, ¿por qué? Porque el medio ambiente se volvió un medio ambiente radioactivo, por así decirlo, como ejemplo. O sea, se volvió tan tóxico tu medio ambiente interno que esos microbios cambiaron y se convirtieron en Godzilla. Pero cuando volvemos a establecer un cambio del medio ambiente interno, este Godzilla ahora se vuelve Barney, ¿no? Sigue siendo un dinosaurio, pero ahora es buena onda. ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manejamos el detox, es clave que tengamos una función digestiva bien, correcta, adecuada, para que la microbiota se restablezca y todos los microbios que nos ayudan a estar en equilibrio se recuperen. Si nosotros no ayudamos a que la microbiota esté bien, se afectan muchas cosas. Cuando nosotros tenemos un intestino inflamado, hay distensión, lo que para mucha gente es normal tener el abdomen abultado, yo les digo es que muchos no están gordos, están tripones. Cuando se afecta la función gastrointestinal, se afectan muchas otras funciones. Y ahorita, precisamente el fin de semana pasado, estuve en un congreso de microbiota, específicamente hablaban de eso, y ahora la medicina, como sabe la ciencia médica, que ahí hay un nicho muy poderoso para empezar a explotar esa área de la salud, pues ahora ya mencionan que hay una relación directa entre el intestino y el hígado, pero otra relación entre el intestino y el cerebro y otra entre el intestino y el corazón, y el intestino y el pulmón, y el intestino y el linfático. Y están tratando otra vez de separar cada una de esas vías, porque están descubriendo que de los millones de microbios que hay, resulta que ahora ya encontraron, es que tal microbio lo vamos a poder utilizar, porque ahora van a decirte que no te extrañe que en unos meses o años digan, ahora te tengo que hacer un estudio de la microbiota para ver si te hacen falta cierto tipo de bacterias y entonces, como van a hacer falta, pues te van a mandar esas bacterias
creadas en laboratorio. Pero eso no es necesario. O sea, con que tú sepas que haciendo una depuración de tu tubo digestivo y una adecuada nutrición para el tubo digestivo, se restablece la microbiota y tu sistema inmunológico va a estar mejor, porque ahí está la clave del sistema inmunológico. Y si tu sistema inmunológico está mejor, va a haber menos inflamación dentro del mismo intestino. Y si ya no está inflamado, ya no va a haber un intestino permeable. ¿Cuál es el intestino permeable? Que el tubo crece tanto, se abre, se fisura y empiezan a filtrarse sustancias por la sangre. Las alergias, las intolerancias a los alimentos. La causa principal está ahí. Cuando damos omega 3, por ejemplo, ayudamos a que esas fisuras se empiecen a cerrar. Cuando ayudamos con un detox, se desinflama el intestino, se cierra, se vuelve a sellar y ya no hay un intestino permeable y ya no pasa tanta mugre al hígado y el hígado ya no es tan graso, ya no tiene tanta porquería y ya no circula tanto sarro y cochambre por las venas y las arterias y todo parte del intestino. ¿Queda claro esto? Confírmeme con un 5 en el chat, por favor, si vamos bien aquí. Por esa razón, si a alguien le dan antibiótico, casi siempre se terminan sintiendo mal del intestino después y hay que ayudarles a recuperar su microbiota, pero no con lo clásico, ¿no? Ya saben, esos productos que se venden ahí llenos de bacilos de la leche. Ahorita nosotros podemos darle al cuerpo algo que se llaman prebióticos, probióticos, que vienen en los productos que manejamos. Y estas sustancias ayudan a ir modificando y repoblando el intestino, y no solo el intestino, todo nuestro cuerpo. En el momento que tu cuerpo entra en una estabilidad, solito los microbios que no deben estar, mutan otra vez, cambian o se van. Ya no les gustó vivir ahí y se van. Es como una mascota que tiene pulgas. Cuando tiene pulgas es ¿por qué? Porque está mal alimentado, está mal nutrido. Cuando mejora todo el sistema de esa mascota, ya no se le pegan ni las pulgas, ¿ok? Y rápidamente, mira, esto fue algo de lo que a mí me hizo cambiar mi concepto de cómo ver el cuerpo humano. Porque cuando a mí me dijeron que este tipo de visión del cuerpo tiene más de 3,000 años, dije, a ver, espérame tantito, ¿cómo? Y a la fecha sigue vigente. Hay códices, hay documentos de muchísimos años de antigüedad que hablan de que los chinos, por ejemplo, ya trabajaban los canales, los meridianos de acupuntura, pero siempre basándose en los fenómenos de la naturaleza. Entonces, rápidamente, el fuego pertenece a la función corazón y a la función intestino delgado. La tierra pertenece a la función estómago-páncreas. El metal a el intestino grueso y al pulmón. El agua a riñones, vías urinarias y funciones genitourinarias. Madera, hígado, vesícula biliar. Ahora, emociones relacionadas con el fuego. Alegría, exceso de alegría o falta de alegría. Con la tierra, preocupación. Con el metal, la tristeza o la aflicción. Con el agua, el miedo o el terror. Con la madera, el enojo, la furia. Entonces, cuando te enojes, se te enciende la madera y cuando la madera se calienta demasiado, se prende. Y si se prende, eso puede generar que el hígado esté trabajando en una disfunción. Y esto puede traer como consecuencia hígado graso, cirrosis. Cuando hay mucha preocupación, empieza a fallar el estómago, la energía del páncreas, y esto te puede traer como consecuencia una mala función del páncreas, la insulina y la glucosa. Cuando no tenemos el manejo adecuado de la alegría, porque nos falta alegría, puede estar débil la función del corazón y débil
la función del intestino delgado, que es la principal zona de absorción de los nutrientes. Pero si te pasas de alegría, ¿cómo es eso? Euforia causada por que te deschavetaste, por el uso de sustancias como alcohol o drogas, te llevan al máximo del calor. El alcohol es caliente, las drogas tienden a ser calientes, aumentan la temperatura del corazón, se agita demasiado y eso puede provocar alteraciones mentales, emocionales, y también repercute directamente sobre el intestino delgado y empieza a haber trastornos de digestión. Si hay mucha tristeza, ¿te acuerdas de lo que pasó en la pandemia? Aparte del miedo y la tristeza, eso empezó a afectar demasiado las vías respiratorias. Y miedo, le pega con todo a los riñones. Entonces, esto es general, ¿ok? Para que tengas una idea de que cuando una persona llegue con un problema de riñón, pues nomás por ahí checan el escáner y si aparece en la zona de emociones miedo, mira, oye, fíjate que aquí aparece miedo y el miedo tiene relación con el riñón. Te recomiendo que trabajes tus temas de miedo. Si tú eres experto en manejo emocional, pues le das terapia. Si no, pues lo canalizas con alguno que ya lo manejemos, ¿ok? Para que tengas una idea de cómo se maneja dentro del cuerpo y todo tiene relación. Reflexión número 2. Si nuestro cuerpo está hecho de partículas vivas, ¿por qué le damos información muerta o partículas muertas? Porque de hecho en los alimentos procesados, pues allí prácticamente está sin vida esa sustancia, ¿no? ¿Ok? ¿Quedó claro esto, chicos? Pónganme por favor en el chat. Cuando te llegue un cliente y te diga, ¿y qué voy a comer? Pues nada más le dices, pues te recomiendo que comas todo lo que da la naturaleza. Proteínas de origen animal, proteínas de origen vegetal, grasas sanas como coco, aguacate, almendra. ¿Y qué azúcares? Pues la fruta. Y ya, en términos generales eso. No necesitas ser especialista en nutrición. Eso es básico, nada más con eso. Y hay algunos alimentos que ya lo hablaremos en el protocolo, que yo les procuro eliminar cuando hay proceso detox. ¿Por qué? Porque necesitamos limpiar el sistema y les quito algunos alimentos inflamatorios. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya estamos casi por cerrar, chicos. Vamos a dar un minuto nada más, un minuto, respiren porque ya se viene lo más fuerte para la mente. ¿Ok? Un minuto. Ok, chicos. Ahora bien, con todo eso que les expliqué, entendiendo que la materia responde a la energía, sirve para explicar y para entender por qué, por ejemplo, pues los chinos desde hace 3000 años, pues ya venían manejando al cuerpo pues con herbolaria y con las agujas, el estímulo en el cuerpo, ¿ok? Pero también se entiende de que, por ejemplo, Hipócrates en el año 460 antes de Cristo, él decía que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Él también dijo una frase, similia similibus curantur, quiere decir, lo similar cura lo similar. Y esta frase la retomó en 1790 el padre de la homeopatía, que se llama Samuel Hahnemann. Y él también, o sea, él así fue como se gradúa de medicina, proponiendo, retomando algo que había sucedido muchísimos años antes y que le hizo ruido, que dijo, a ver, espérenme, ¿y por qué se nos olvidó esto?
Y lo similar es tan simple como lo que ya les dije. Oye, ¿de qué está hecho el cuerpo? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera. Bueno, en la época de él no se sabía eso, pero decía, bueno, ¿y de dónde viene el cuerpo? De la tierra. ¿Y la tierra qué da? Pues tales elementos. Pues hay que darle eso al cuerpo. Alimentación basada en lo natural y en aquella época remedios basados en lo natural. La homeopatía, ¿por qué funciona? Contrario a lo que muchos dicen. Esa fue mi primer prueba en carne viva que me cayó la boca porque yo era de los que le decía chocheros, brujos, chamanes a los homeópatas. Con un medicamento, un maestro a mí me dijo, vas a hacer tu propio botiquín homeopático. Y lo hice, seguí sus instrucciones y me dijo, vas a probar si lo que hiciste está bien. Dijo, agarra al azar un frasco, agarré uno. No veas qué medicamento es, ¿ok? Y me dijo, toma una dosis nada más. Me puse una dosis. Pasó el tiempo, me dijo, guárdalo, ya. Después de 4 o 5 días, empecé a manifestar, empecé a sentir un montón de cosas raras, entre que me dolía la espalda, los hombros. Después de un día empecé a sentir una presión en el pecho con mucha tos. Me dio una tos como de tuberculosis durante 3 días. Se me quitó eso y después me dio una diarrea que nunca me había dado como 2 días. O sea, no, yo me sentía, pero mal. Y volví a ir con él y me dice, ¿cómo vas? Me siento de la patada. Y me dice, a ver, ven. Y me dice, ¿cuál fue el medicamento que te tomaste? Y sacamos el nombre y me dio a leer. Dice, lee qué dice sobre ese medicamento. Bueno, ese medicamento decía que estaba indicado para personas que padecían de reumatismos crónicos, con dolores en las extremidades superiores, pero también se le podía dar a personas con tos tipo tuberculosa, pero también se le podía dar a personas con diarreas. O sea, los síntomas que yo tenía estaban descritos en el libro. Eso a mí me sirvió para experimentar en mi cuerpo lo que hace la homeopatía, pero lo interesante, deja de eso, lo interesante es de que ese medicamento homeopático estaba hecho a una dilución 200 veces diluido. O sea, en la homeopatía se dice, no, eso es pura agua con alcohol o pura azúcar. Lo que pasa es de que, como recuerdas, el agua o la materia, el azúcar de los chochitos, la materia, solamente sirve de manifestación, de transportación de la información. Entonces, entre más diluido es el medicamento homeopático, menos materia tiene y más fluye la energía. Pero se necesita ser experto en homeopatía y entender la profundidad para saber usar el medicamento correcto. Pero no se ha hecho así. Ya se empezó ahí también a trastornar la homeopatía clásica y ahora quieren atender los problemas de salud como si fuera medicina alópata. Y entonces un homeópata anda recetando 5, 6, 7 medicamentos homeopáticos y así no es. Pero bueno, eso es otro cuento. El chiste es que esto te lo cuento ¿para qué? Para que veas que sí es algo de base, de sustento en este tipo de tratamientos. ¿Ok? Y entonces entramos a este otro mundo. Si ya entendimos que todo es vibración y ya entendimos que el cuerpo va a manifestar en la materia lo que ocurre en la no materia, entonces imagínate qué pasa con las emociones. Oye, ¿y es real que las emociones afectan? Claro. Este cuadro de doctor David Hawkins, te conviene, sácale una copia, búscalo en internet y tenlo ahí a la mano. Entre más pesada es la persona, entre más pesimista, entre más conflictiva, es más, entre más problemas de salud tiene. Checa cómo está su condición emocional. Cuando hagas tu escáner, cuando hagas el escáner, vas a ver que hay un apartado de lo mental, que tiene que ver mucho con esto, con lo emocional. Es la misma tabla, pero al revés, ya la veremos. Entonces es importante que consideres que el estado emocional depende de cómo vibra. Entre más vibra tu estado mental, entre más estás vibrando, entre más te acercas a la conciencia superior,
menos estás en la materia. Entre más conectado a la materia, más denso, más espeso, vas a estar más apegado a la materia. ¿Ok? Entre más te liberas de la parte material, entre más pones orden en tu pensamiento, en tus emociones, entre más vives en la energía, conectado con el todo, tu cuerpo va a responder más a tu favor. Cuando entendemos que el pensamiento, recuerdas que el pensamiento es algo que no vemos. O sea, tú sabes que piensas, si yo te digo piensa en una fruta, la que tú quieras, pues tu mente genera la imagen, pero eso yo no lo veo. Y si tú te pones frente a un espejo, tampoco vas a ver ahí cómo se construye la imagen de la fruta. Esa es información, son datos. Pero de los datos que se fluyen en tu cabeza, se desencadena la emoción. La emoción es la sensación corporal, esa sensación que te va a llevar a la acción. Oye, sí, se me antojó esa fruta. Y es tanto lo que puedes sentir en el cuerpo que vas y actúas. ¿Qué es lo que pasa con las personas que rompen el plan de alimentación, que dejan de ir al ejercicio, que se desesperan porque no les llega la glucosa a la cabeza? Se sienten en el cuerpo con una incomodidad y para calmar la incomodidad tienen que acudir a esa sustancia que les ayude a calmar la incomodidad, que puede ser la glucosa o cualquier otro alimento o una droga. Pero cuando entiendes que parte del pensamiento, lo intangible, y después se vuelve una emoción y después la acción te lleva a lo tangible. Esto es lo que se conoce también como medicina psicosomática. Ojo, la medicina psicosomática no es esa donde dicen, ay, es que es psicosomático, quiere decir que se lo está inventando. Se está inventando sus enfermedades, se generó a propósito la enfermedad. No, no, no. Lo psicosomático es la expresión en tu cuerpo de lo que está ocurriendo en tus pensamientos de manera constante. Así como lo hemos visto en otras áreas de la vida, tanto estás pensando en algo que se puede manifestar en tu trabajo, en la familia, etcétera. Un maestro me decía, a lo que más te resistes, más persiste. Recuerda lo que te dije en un principio, evita estancamientos, no mantengas pensamientos constantes y constantes en una sola cosa, a menos que quieras que se exprese. O sea, si tú lo que quieres es expresar, quieres que se manifieste en tu vida más salud, más negocio, expansión de tu negocio, etcétera, pues entonces hay que trabajar en eso. Pero si quieres tener buenos resultados con tu negocio, pero no estás pensando en preocupaciones, en broncas y demás, pues tu mente va a estar enfocada en eso y te va a desencadenar respuestas que no van a ser las que tú deseas. Ahora bien, agárrate porque esto que te voy a decir, si ya te había explotado la cabeza, agárrate. Ok. Repetir lo de la psicosomática. La psicosomática solamente es la expresión en el cuerpo de lo que está ocurriendo en tu mente. Lo que más se repite en tu mente, acuérdate que no la mayoría de las veces nuestra mente trabaja, más bien, vivimos bajo la influencia del subconsciente, que es más de el 90% de tu día. Tu subconsciente es el que se encarga de moverte para todos lados. Pero en la medida que tú repites ideas, pensamientos que van enfocados hacia el resultado que sí quieres, esa información, entre más se repite, te va a desencadenar una respuesta emocional. Necesitas buscar sentir la emoción de eso que sí quieres que se manifieste. Y entre más lo repites, tu cuerpo lo va a somatizar. Psicosomático es de la mente al cuerpo. ¿Ok? Ahora bien, agárrense. Ahí les va. Reflexión número 3. No existen las enfermedades, pero sí las personas enfermas. Es que yo tengo y le pones el nombre que quieras. Claro, ojo, cuando llegue un cliente contigo y si ese cliente dice es que yo tengo artritis y sí, está con los dedos chuecos,
Pues no le vas a decir, no es cierto, usted no tiene artritis. No, no, no. O sea, sabemos de que ya en el cuerpo ya está expresado un problema. Pero eso que está expresado en el cuerpo no es una enfermedad, ojo, enfermedad como una entidad, como un ser extraño que llegó y le invadió y se apoderó de su cuerpo como si fuera un medium. No, no, no. La enfermedad como tal no es algo ajeno a nosotros. O sea, no es algo que llegó para invadirnos y atacarnos, no. Esa persona está expresando en su cuerpo algo que le pusieron el nombre de una enfermedad, pero realmente es la persona está enferma, no está atacada por una enfermedad. O sea, la enfermedad llegaría del exterior. Es que me dio tal cosa, ya me dio la diabetes. Bueno, a mí no, a alguien, ¿no? Como si ya te llegó, ya, pues ya me cargó el payaso, ya mi mala suerte. No. Lo que tienes es que tú por dentro estás mal, tú por dentro estás en disfunción, tú por dentro estás en desequilibrio y tu cuerpo está expresando el desequilibrio hacia afuera. Tu no materia, tu información mental y emocional y lo que has comido y tus hábitos, eso es lo que te da ese cuerpo que la medicina común maneja con el nombre de una enfermedad, pero que en este tipo de visión no es la enfermedad a la que hay que atacar. Hay que ayudar a la persona a recuperar su estado de equilibrio desde lo más profundo. Y es ahí donde entra la suplementación, es ahí donde entra Vital Health. ¿Por qué? Porque el producto trae una vibración, trae una, por el origen del que viene y la tecnología que contiene, ayuda porque penetra en lo más profundo y va a generar vibraciones que la persona no está sintiendo. Vital Health sirve para poner ese cuerpo en ese estado vibratorio que necesitamos. Obviamente, si la persona empieza a sentir que ya no le duele el cuerpo, se puede mover mejor, la glucosa empieza a bajar, su estado de ánimo va a ir cambiando. Pero tú le vas a decir, no, o sea, no todo es el producto, sí, tómalo, pero acuérdate que en tu reporte de emociones atiende este factor emocional, porque eso te va a ayudar mucho para estar mejor. Y entonces ya estás trabajando con el terreno, renovando el terreno, limpiando el terreno y al mismo tiempo la información. ¿Ok? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es peor? Pues bueno, tenemos la opción de suplementación contra medicamentos. ¿Quién ganará? Recordemos que los medicamentos de patente se ocupan para cumplir ciertas funciones, para sacar adelante de un cuadro agudo a la persona. O sea, alguien que está con un shock hipovolémico, o sea, porque se está desangrando, o alguien que tiene un problema de una alergia y que se le están cerrando los bronquios, y cosas de esas así, y que son de urgencia, pues el medicamento de patente ayuda a sacar. Si se tiene que operar, pues se opera. Pero cuando no es tan necesario, cuando sabemos que existen otras opciones, la tirada, la tendencia, lo que deberíamos de fomentar es, no tienes que esperarte a estar enfermo, no, no tienes que esperarte a que ya se te descomponga algo, pues. O sea, date mantenimiento con tiempo, cada 5,000 kilómetros, ¿no? O sea, mantenimiento, mantenimiento, ¿cómo? Con suplementación, con cada determinado tiempo un detox. Yo recomiendo el detox completo, ya lo veremos mañana, cada 4 o 6 meses, dependiendo de los hábitos de alimentación de la persona, y tu suplementación constante. Oye, ¿por cuánto tiempo me voy a tomar estas pastillitas? Pues bueno, ¿cuánto tiempo más vas a estar vivo? O sea, porque la idea es esa, que mantengas tu cuerpo en una condición diferente a como la has vivido. Porque yo no sé si realmente esa persona va a comer mejor o va a seguir, digo, yo lo hago, yo sé que de repente pues me como el pan, no sé, que si la cervecita y cualquier otra cosa, no abuso, sin embargo sé que esas son sustancias que me pueden afectar. Por eso yo no dejo de tomar el producto porque me va a ayudar a mantenerme en mejor condición de vida física para poder trabajar. Mi cuerpo tiene toda, tu cuerpo tiene toda la capacidad de eliminar toxinas, regenerarse, reactivarse, pero a veces no puede porque está tan saturado de tanta porquería que no puede responder el cuerpo. Es más,
la saturación y el desgaste que la recuperación. ¿Ok? Entonces, recuerda lo que te mencioné, similia similibus curantur. O sea, si nosotros nos alimentamos de lo similar, de lo que está hecho la materia orgánica natural, pues qué mejor. Y si es a través de la nanotecnología y los adaptógenos, pues bueno. Ahora, no se suspenden los tratamientos de medicamentos de patente. Esto no se suspende a menos que el médico tratante, al ver que va mejorando, le dice, ya lo puede ir dejando. O la otra, porque hay casos, ¿no? Me ha tocado personas que a pesar de que van mejorando y que tengo algunos casos de cáncer donde pues, le dijeron, si no se pone la quimio, se va a morir. Entonces, como ya le meten miedo a la persona, pues bueno, le entran a la quimio y aún así le digo, oye, no dejes el producto y subimos a la dosis y le estamos ayudando para que salga adelante de la quimio, ok, ya, y va bien, va bien. Ven tan bien a la persona, ¿no? Que el mismo médico dice, ah, pues mire, le fue re bien, pues van otras tantas sesiones, es más, ahora hasta la radio. Dijo, espérame, no. O sea, estamos ayudando a estar mejor. Si le haces análisis a la persona, le haces estudios y compruebas que va mejor, ¿para qué le das? Pero es que es otra manera de pensar en la medicina alópata. ¿Por qué? Porque ahí se basan mucho en el protocolo dice, la norma dice que son 10 sesiones y son 10 sesiones. Oye, pero si ya se está dañando a la quinta, ¿como para qué le das más? Primero recupéralo. No. Entonces, también tiene que ver el sentido común. Si estás viendo que la persona va mejor, si la persona se está sintiendo mejor, puedes hacer la prueba de ir bajando la dosis, pero no suspender por completo. ¿Ok? Nanotecnología. Si no tenías una idea de qué estamos hablando con la nanotecnología, es esto. Imagínate un niño. El tamaño de la nanotecnología es más pequeño que un cabello, que un glóbulo rojo de la sangre, es más pequeño que una bacteria, es más pequeño que un virus. Es más pequeño que la misma molécula de la hemoglobina o de la glucosa. Estamos hablando de algo tan pequeño. ¿Te acuerdas que hablamos de los átomos? O sea, ¿te das cuenta de por qué te tenía que hablar de todo lo anterior? Para que veas que lo que estamos consumiendo, lo que estamos promoviendo son sustancias que están desarrolladas a ese nivel. Por eso puede penetrar a niveles atómicos, a niveles del núcleo celular y generar esa respuesta que estamos buscando. Entonces, aquí me faltó una L de suplementos. ¿Qué vamos a hacer con los suplementos? Primero, limpiar, depurar, detoxificar. ¿Ok? ¿Para qué? Para después recuperar, restaurar, rehabilitar. Ya lo vamos a ver con más detenimiento mañana. Y entonces con esto se podrá activar las funciones de renovación, regeneración e incluso de reversión de problemas. Esto implica mayor nivel de conciencia, es como una evolución. Vamos a ir evolucionando hasta darnos cuenta que tenemos todo para estar bien. Todo. Pero hay que cuidar mucho la información, porque acuérdate que de la información depende la manifestación. Reflexión 4. El bienestar integral no es cuestión de falta de dolor o molestia. O sea, que una persona esté integralmente bien, no quiere decir nada más que no le duele nada, o que no le incomoda. Un bienestar integral es cuestión de conciencia, congruencia y constancia. Y esto te lo dejo así porque tú eres la persona que le va a transmitir esto, aunque no le, o sea, obviamente a un cliente tuyo no le vas a hablar de todo esto que yo te hablé. ¿Cómo se lo vas a transmitir? A través de tu conciencia, congruencia y constancia. Tú vas a hacer eso, tú vas a reflejar eso. Si tú lo vives, si tú lo manifiestas, va a ser más fácil. Y mañana vamos a ver en el módulo 2 lo que les mencioné, el escáner de bioresonancia y el protocolo.
Si no te quieres perder de esta información, espero que con esto ya tengas más datos, tengas una visión más amplia de por qué el escáner es una herramienta valiosa y puedes revertir algunas condiciones de ciertos pensamientos y rebatir algunas otras que pueden ser ataques de haters y demás. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Quién quiere hacer su negocio con excelencia? A ver, respóndanme. ¿Cómo ven? ¿Les gustó? ¿Les va a funcionar? Recuerden que esta grabación la van a tener disponible. Pues bueno, perfecto. Pues muy bien, chicos, con esto concluimos nuestra capacitación del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Doc. Gracias a todos también por su tiempo. Y pues listo, nos vemos mañana, misma hora, mismo canal, ¿verdad? Así es. Excelente, Buenas noches gracias, a Doc. todos. Vamos a regalarle muchos 7 ahí al doctor Mike, por favor, en señal de gratitud. Hay unos aplausos virtuales, muchos 7, muchos 7. Yo en lo personal aprendí muchísimo, estoy aquí con la cabeza explotada y listo también para estar aquí mañana puntual y aprender un montón. Gracias, chicos. A la gente que está viendo la grabación también, saludos, bendiciones. Y a la Gracias a gente que está todos. en Buenas vivo también nos noches. vemos pronto.